Buenas tardes, amigos de Teatro al Día. ¿Cómo están ustedes? Nosotros re bien. La verdad, ellas llegaron perfectamente en hora, hace como una hora que llegaron, pero estuvimos hablando de muchas cosas, de mucha gente y de cosas que pasaban y que pasan, y bueno, y ahí se nos fue un poco el tiempo, pero a veces cuando uno no se ve hace mucho, se conversa. Se conversa, exactamente. Tenemos aquí junto a nosotros a Estela María Acuña, que ustedes la conocen porque es una actriz de muchísimos años con mucha trayectoria, y a Valeria García, que es una nena de 18 años, que ahora le voy a preguntar cómo llega al teatro. Ellas dos integran un elenco que además están Alejandra Acevedo y Emiliano Castro, dirigidas por Laura Biojo en un texto de Joaquín Doldán que se llama El silencio de las flores. Y estábamos hablando justamente de la familia, de las cosas que pasan en la familia, y aquí hay una conexión entre 3 generaciones de mujeres, ¿no? Dicen, ofreciendo una reflexión profunda sobre la herencia familiar, la identidad femenina y los desafíos de la vida moderna. Sí. Estábamos hablando justamente de eso, ¿no? Por eso estuvo bien Estela, que dijo, tiene mucho que ver lo que hablábamos con lo que veníamos, con lo que tiene la obra. Porque cuando se habla de herencia familiar hay un montón de cosas que nos llegan sin que nosotros las pidamos, sino que están, y no es solo herencia de familia, cosas que nos dejan, sino también o enseñanzas, o lo que nosotros hablábamos hoy, ¿no? La sabiduría, el saber observar, lo que nos puede dejar esa familia, porque no hablamos siempre, la memoria. Yo hay gente que no llegué a conocer, pero que la conozco a través de los cuentos de la familia, ¿no? Cosas que... ¿Cómo llega esta obra a ustedes, chicas? Bueno, esta obra es una forma, es muy lindo porque lo que pasó. Primero, Laura, que es la directora, nos convoca a Alejandra, a Emiliano, a esta niña y a mí, y nos dice que nos va a dar a leer una obra. Perfecto, la obra no estaba mal, pero vete aquí que no se pudo hacer esa obra, porque se le cobraba demasiado había mucho costo de derecho de autor. Costo de derecho de autor, además a último momento, viste, cuando actúa mal la gente. Entonces Laura nos pidió disculpas y dice, chiquilinas, no puedo. Pero le pedí a un amigo que nos escribiera una obra muy parecida a lo que ustedes leyeron porque les había gustado. Yo se las mando sin ningún compromiso. Bueno, aquí que la obra es preciosa, nos gustó. Bueno, Joaquín Doldán lo conozco y bueno, tiene textos muy lindos, sin duda, pero ¿no? este texto fue exclusivamente para nosotros. Claro, qué divino, ¿no? Y nos encantó, y bueno, ahí por supuesto nos pusimos a trabajar de plano, y es un poquito lo que decíamos hace un rato, es el encuentro o el vínculo de 3 generaciones. Claro, ¿no? Que además cada personaje vive situaciones bastante complicadas de temas que son muy actuales también. Sí, muy cotidianos, por así decirlo. Entonces, las mujeres. yo creo que esta obra es una joyita en ese sentido, ¿viste? En el vínculo humano. Porque muchas veces ocurre, se ve en la familia, ¿no? Que muchas veces los que son más jóvenes como que a esa generación de abuelos no la terminan de entender, porque la ven muy lejana, porque dicen, ay, ya apareció con esas cosas, o a veces que tienen también a veces temas no vinculantes con madre o padre, porque la madre o el padre piensa de una manera, la hija del otro, pero no se sientan a conversar sobre qué es lo que no, lo que no están de acuerdo unos u otros, ¿no? Exacto. Y ahí se van creando como esos pequeños vacíos, ¿no? Cada uno de familia, y es por falta como que de cada uno queda con exacto. lo que le parece, con lo que le resulta que tiene la razón, y no van más allá de eso, ¿no? Entonces como que muchas veces los diálogos entre generaciones parecen conversaciones más de sordos porque no se escuchan, no se entienden. Y bueno, esta obra tiene mucho de eso. Es sobre la importancia de conversar. La importancia del diálogo, el querer conversar. Comunicar. Porque ahora dicen, como todo el mundo te dice, y yo no estoy contra esto. Digo, porque es importante. No, la tecnología ayuda en algunas cosas. Pero la tecnología es una herramienta, como dice todo el mundo. No puede ser que
¿Cuántas No, veces no puede vemos? ser que vos estés, decís a una amiga, Estás vamos en a una- tomar un té Esa- o eso te vamos, iba a decir. y estés, Y estás, y claro, qué diálogo o qué claro, conversación seguro, y estás surge ahí. acá, digo, no, si vos si venís a mi casa a hablar Es conmigo, hablar, a charlar, es hablar. a tomar algo, no sé, a comer aunque sea un paquete de papas chips, lo que sea, Exacto. digo, hablamos. Eso. Hablamos, eso. comemos, conversamos. Bueno, Después, yo claro. el celular en general, cuando yo estoy en una reunión, sea de gente cercana, como gente que no conozco, yo no lo saco. No. O sea, No. después si esas personas se van, pongámosle que yo estaba en una confitería o en un barcito, que sea, la persona se va, bueno, ahí chequeo. Ahí va. Exacto. Pero no creo que, a ver, hay gente que sí, que puede entender mensajes, pero a ver, en lo cotidiano, nosotros, ¿cuál sería el mensaje más importante que podemos tener? No sé, que una cosa... Alguna así, emergencia, exacto, es para pero alguna eso. emergencia, pero no sabemos podés. que si no somos únicos en la Exacto. familia, no vamos a ser a los únicos que Que se nos nos van va a a llamar, comunicar, sí. ¿no? Lógico. Digo, alguien más va a ver, bueno, Exacto. pobre el que esté solamente, No, esté pero- solo, pero digo, creo que a veces como que nos excedemos con el Exacto, celular, sí, ¿no? ¿viste? Porque Porque agarramos mandás el- un mensaje y ya y ya estás estás mirando esperando. a ver Bueno. qué me responden. Esto también está en la otra. Sí. Por eso te digo que a vos te va a gustar. Vos sos de los millennials, Exacto. de esa generación. No, te toca. los millennials son, más o menos tienen 30 ahora los millennials. Ahora Claro, ya esa es subieron. otra Yo generación. soy más... ¿Sos la más Todavía chiquita? más- ¿Sos de la generación más La- jovencita de la no, familia? la más... de la familia no. No. O sea, en esta En la obra, obra, claro, sí, en la sí. obra, No, sí. no, en la obra te Sí, sí, preguntaba. en la Sí, obra, obra es la sí, pequeña, la obra es la Vendrías pequeña. a ser nieta de alguien e hija de alguien. Exacto. Sería... Nieta mía. Claro. Ajá. E hija de Alejandra. Ah, Ahí mira. están las tres Sí, mi generaciones. personaje tendrá unos Ah, 19, qué 20 años. lindo. Sí, entonces lo bueno es que todos estos temas, por eso te decía, todos estos temas que hablábamos, la falta de diálogo, que capaz que no es la falta de Yo diálogo. creo que te cerrás. A mí me agarró, me acuerdo que cuando la pandemia, uno miraba lo poco que había, así Claro. digo, teatro, algo, Que no bueno, había. teatro por pantalla, yo me acuerdo, gente de la comedia que hacía. Streaming, Pero sí. claro, pobres, No es lo se mismo. lo agradecemos, pero no, es te lo movía un mismo, pelo. porque No. no. Ballet todavía, viste, Claro, algo de lo que es música, así, bueno, sí. hay cosas que sí. Digo, y me acuerdo que Betty me pedía el celular, pues tenemos amigos en común, para mandar algún mensaje. Y yo dije, "Ay, yo creo que tengo un celular acá". Y yo creo que no que la salvé, pero digo que la saqué un poco Claro. de porque le llevé a un lugar para que configuraran, pues yo soy bastante torpe para eso, el Facebook, el WhatsApp, y yo se lo había hecho para quedarme segura de que estuviera bien. Lo llevé a un muchacho que está acá en la galería y me lo terminó de armar y está. Y parece que no, pero acompañaba en ese Acompañaba, momento. claro, en aquel momento Nosotras sí, igual porque- nos acompañábamos porque vivimos Claro, juntas, pero en ese momento era eso importante, de estar eso en contacto reconozco. con otra gente, a ver cómo estaban, era un momento muy puntual. Pero Claro. creo que después, en el recorrido de la semana, del mes, del año, vos tenés que tener charlas con la gente Por cercana. supuesto. Por favor. No todo, yo te entiendo que le pongan mensaje a una persona que no la tenés al lado, pero O que está en otro país es lógico. Claro, pero justamente el encuentro es necesario. Obvio, Exacto. somos seres sociales. ¿cómo hablas con el otro? ¿Cómo te Claro, comunicas? Es claro, lo que Claro. decíamos también, que a veces uno necesita conversar. Claro. Porque Por supuesto. necesita Si te salirse. pasa algo, Claro. digo, muchas veces, yo tengo a veces gente conocida que me dice no estoy bien porque me siento así asado, bueno, no la tenés acá al lado, vos le pones un mensajecito, claro. pero si la persona te dice, ay, me gustaría pasar por tu casa, Ahí sí, está, vení. Claro. Digo, Obvio. porque es ese contacto muchas veces que es el que se necesita, ¿no? Exacto. Y estas tres mujeres, ¿qué actividades, digamos, tienen? Por ejemplo, vos desde el lado de abuela, porque no se está situada no sé si en el Uruguay, pero en el tiempo Sí, actual. es acá, sí. está, Eso ¿no? es una... Porque hoy por hoy las abuelas ya no son las nonas Claro, que teníamos claro. nosotros. Bueno, esta abuela es muy característica y me hace acordar a tu hermana, le gustan mucho las plantas. Ah, las mira, flores. qué Sí. divina. Entonces es una de las cosas que a ella le gusta y que le ayuda
por lo que el personaje dice. Sí, ¿no? sí. Y bueno, y esta señora ha vivido muchas cosas feas y también muy fuertes, Claro. pero también se ve que ha sido muy guerrera. También. Entonces, yo la veo como una persona muy fuerte, de temperamento. Te sentís ¿no? identificada con la señora mucho, ¿no? No sé, Porque vos también sos yo soy de guerrera, ese estilo, sí, pero claro. más en esta bisabuela que yo te decía, Ahí yo le está. decía, me vino la imagen, es más, mi personaje yo le puse el nombre de mi bisabuela, Ah, María mira. Inés. ¿Cómo se llama? María Inés se llamaba. Ay, qué nombre precioso. Entonces, era María, pero se llamaba María Inés. Y bueno, yo me identifico mucho de cosas que ella nos decía, pero además sí, yo soy guerrera, debo reconocer que soy un poco guerrera, sin duda. pero no tan guerrera. Yo la veo ¿Y la como... hija? Y Alejandra. la hija es una persona que ella está pasando por un momento difícil y es Sí, una recién persona... salió de un momento muy complicado con su expareja y ahora como que su ¿Que debe ser momento- Emiliano? No. No. Ah, no. Pobre, capaz que esté bueno. Bueno, yo no voy a contar la obra porque No, no quiero que no, vaya. no, Pero la lógico. característica de mi hija, en ese momento, bueno, nosotros le pusimos el personaje, Michi Sí. le puso ella, porque nosotros nos pusimos los nombres a los personajes. Es una persona que sufrió varias etapas, o sea, matrimonios que no fueron buenos, que Gratificantes tiene su para nada. hija, pero que no tiene mucha comunicación con esa hija. Sí. ¿Ah? Les cuesta la comunicación. Como vos decías Y que... entre tú y ella, No. tampoco. O Es sea que decir, acá el tema vincular es difícil. Por eso te Sí. digo, Ah. justamente. Y lo que tiene la obra de bueno es que muestra toda esa realidad, pero también muestra lo posible que es el cambio. Que no es que todo puede quedar siempre igual. El ser humano puede si quiere cambiar. Claro. Y eso lo da la obra. Ah, bueno, es importante. Que Sí. porque la gente no piense que es todo un dramón ni nada por el estilo. Al No, contrario, por supuesto. es algo cotidiano. Porque acá Es- habla de algo, Es dice, en este esperanzador. tejido de memoria, deseos y conflictos aparece también la inestabilidad de un hombre cuya presencia Bueno, ahora vamos a hablar de ese hombre. desata tensiones y revela la violencia vicaria Exacto. como una amenaza latente que atraviesa la familia. La En flauta. ese vecindario donde están viviendo, Porque hay, claro. hay una plaza, Hay una plaza. que es la plaza donde esta niña de chica Iba con su la mamá. madre. Y en esa plaza se da el contacto de este buen señor que está pasando por una serie de cosas también, Sí. muy actuales lamentablemente. Sí. Se Este, separó de la mujer y le agarró un rencor horrible a la ex mujer porque para él es la bruja del La mala de la cuento. película, como Claro. decimos nosotros. Y la pinta como lo peor. Y bueno, y a partir de eso como que desata su furia. y no cuentes mucho porque No. la gente no- No. Pero y ese es y a el- raíz de eso Claro. se da como lo... Ese es lo el que dice personaje ahí. destabilizado o que está en una situación bastante complicada. Pero Y se con- vínculo, digamos, familiar con No, ella, no. Es no, una es- persona es más una en el- persona vínculo que tiene en un algún vínculo. momento con Claro, Alejandra. Que una especie de amigo se le podría Sí. decir. Ahí o está. por lo menos quizás ella tenía la esperanza de que fuera algo más. Ah. Pero no sé. No, Alejandra, No, ¿verdad? Así tan No, complicado, así más no. Ahí te pone Fabiana, hermosa, Vale, felicidades, estoy orgullosa de Ay, vos. gracias, ¿Vos estudiaste Mari. con Sí. Fabiana? Ah. Sí, No, hace porque 3 cada vez años. que traigo a alguien, Fabiana lo saluda. Hay un montón de gente que ella conoce. ¿Y cómo entras en este mundo del teatro? Bueno, yo arranqué a los 15. Ah, Sí, arranqué de chica. Yo arranqué a los 7 porque donde yo estudiaba, en la escuela que yo estudiaba, una vez fue un profesor de teatro a darnos clase y a mí me encantaban las clases de teatro que daba él y yo estaba fascinada y hacía todo y siempre quería actuar, siempre quería ser la protagonista y la que hacía y la que así pasaba. más atrás todo. no, ella quiere ser protagonista, no. Yo quería estar siempre Atrás. en escena y hacer todo y todo lo que Ay, proponían yo hacía y estaba y hacía. Ay, qué divino. Y al profesor le gustó eso y le dijo a mi mamá que me becaba en su escuela.
Ay, qué lindo. Entonces yo fui unos meses, porque lo que pasa es que la escuela quedaba lejos de mi casa. Sí, Yo era cuando sos chiquita, chico, claro, es y como que complicado. medio que como que me embolaba. Y le dije a mi mamá, no, Ya yo era no quiero ir distinto. más. Era distinto hacer distinto a los la escuela. protagónicos. No, era distinto hacerlo en la escuela que era Claro, en la escuela. Era más seria, Claro, la cosa, claro. era más responsabilidad. Tal cual. Y igual siempre me quedó la impresión linda del teatro, siempre me gustó. Yo siempre crecí como con esa idea de querer actuar en un futuro. Y antes de cumplir los 15, mi mamá un día en la mañana vio en la tele un programa de esos que pasan en la mañana. Sí. Y era una entrevista a Fabiana Fain justo. Ah, mira. Y ella saludó a los alumnos de Ciudad de la Costa, que de la escuela de Ciudad de la Costa. Y mi mamá dice, mirá, esta actriz, no sé, de que tiene alumnos en Ciudad de la Costa, y se puso a investigar y vio dónde eran las clases, y yo le dije, yo quiero ir a averiguar. Porque vivís cerca de ahí. Claro, yo vivo en Ciudad de la Costa. Ah, claro. Y mi mamá, Te vino bárbaro. sí, tal cual, mi mamá se puso a averiguar y yo le dije enseguida, yo quiero ir. Y ahí nada, ya fuimos a la escuela, ya me anoté. Y arranqué con Fabiana y al principio me costó un poquito porque... Ya tenías 15 cuando arrancaste. Claro, recién estaba por cumplir 15. Mira qué bueno. Y estuve 3 años con Fabiana y este año arranqué en la escuela del actor a hacer la carrera. ¿Sí? Y nada, ahora La seguimos. escuela del actor debe ser una de las escuelas donde acá desfila más gente que va ahí. Ay, Pero sí. cantidad. Anthony Allan, el mismo Álvaro Armandugón en su momento, Sí. pero bueno, ni hablar de Manuel Santos, Guillermo Francia, Belén Pozzi, pero son un montón. Sí, tal cual. Yo siempre les digo que tiene una manera de hablar, porque es uno de los temas del teatro. Vos que sos una mujer de teatro, muchas veces el tema de la proyección de la voz me preocupa eso. Es Me cada vez más preocupante. Sí. Me preocupa porque yo le pregunto a toda la gente que tiene escuela, lo hacen Claro. como Claro, una como una materia, que además es como básica. se hacía antes, Ujú. digo, porque yo noto, y noto a veces en gente que no es novata, porque muchas Exacto. veces el egresado tiene muy buena voz y no hace furcios y tiene una cantidad de cosas a favor, y a veces yo veo gente que ya no es tan chica, no es egresado recién jovencito, Claro. y veo que tienen esa dificultad. Sí. Porque yo tuve esa dificultad en más de una obra, ¿no? Pero en una obra yo estaba sentada acá, me acuerdo, Teatro de la Candela, actores acá, yo escuchaba, actores allá, ya no escuchaba. O sea, me imaginaba Sí, por lo que veía que tenía que estar pasando es que eso, la pero proyección no es lo crucial en la no obra. escuchás. Si no escuchás. Entonces pienso, si vos no escuchás, digo, bueno, alguien hay un director, un asistente de dirección que diga, no, desde acá, y estamos hablando de una sala chica, no estoy hablando de una sala que se no proyecta. hablas del Solís, No, bueno, ahí está, me muero, porque yo nunca, no me gustan las primeras filas en el Solís y estoy en el medio y no escucho, es triste. Sí, digo, pero eso pasa, Sí. está pasando. Es lamentable, pero pasa. Sí. Cuando yo hacía la EMAD, estudiaba, era lo básico. Claro. Te decían, tu cuerpo es el instrumento. Claro. Y tu voz es con lo que transmitís. Te tiene que llegar, siempre me acuerdo, si estás en el Solís, tiene que llegar a la última fila. Sí. Tenés que proyectar. Sí. Y más cuando estás de espalda a veces. Exacto. Entonces, ahora, la gente de la vieja escuela, por decir la gente que se formó hace muchos años atrás, eso lo tienen. Lo tienen porque yo no hace mucho vi, por ejemplo, a Walter Rey. Walter Rey no se le pierde nunca una palabra. Nunca perdés. Digo, está allá en el final del escenario o está acá adelante, lo vas a escuchar igual. Claro. Está de espalda, de frente, de costado, de perfil. Lo mismo me pasó con un espectáculo maravilloso que hizo Walter Acosta en Agadu, que él se agachaba, se iba casi al final del escenario. Yo escuchaba siempre.
Perfecto, además con la misma nitidez. Entonces digo, Claro. hay que cuidar esas cosas, gente, ustedes que tienen escuela, cuiden esas cosas, no lo pongan como algo optativo, porque la Sí. voz y el cuerpo no es No, optativo. no. No. Y además Digo, lo tenés que cuidar siempre, la respiración es básica. Claro. Porque la respiración es lo que te da la dureza para que la voz se proyecte Claro. con fuerza. Claro. Es lo mismo que los cantantes. Los cantantes Exacto. le dan yo Un hice un poco de entrenamiento canto brutal. justamente para el teatro, ¿no? No canto, pero fui a No, hacer no, canto pero lírico, claro. era más. Sí. Y la respiración era uno de los ejercicios que te decía el maestro. De mañana ni bien te levantás, haces ejercicio. Y no son difíciles, son 3 o 4 y respirar, saber respirar. Sí, Exacto. claro. A mí eso Entonces- me lo dijo Walter Rey una vez que estábamos hablando que lo había invitado un grupo también de gente muy joven, pero que lo querían incorporar a esa obra, el grupo Merrichina, que son egresados de la Escuela de Abraham Van Gogh. Y él siempre me decía, yo lo que hago de mañana, lo primero que hago, me levanto, hago mis ejercicios, yo tengo como una hora, caminata, etcétera, Ujú. etcétera, pero la respiración, la voz, todos los días en los Claro. mismos ejercicios. Bien. Y es un hombre de más de 80 años, hizo 2 obras este año y la voz perfecta y Claro, su cuerpo, ese digo, hay que cuidarse Sí. también para hacer teatro, Por ¿no? Hay que supuesto. cuidarse de muchas cosas. Y hay Sí. que cuidarse porque es una profesión como cualquiera. Claro, Entonces, por supuesto. la tenés que cuidar, primero tenés que estar bien vos para poder. Claro. Y además tenés que justamente darle importancia a esa profesión. Claro. Sí. Porque no es fácil, porque la gente piensa No, que subirse arriba del no, escenario, poner cara linda y ya está. no, Y no. Y todos sabemos, y vos lo Y sabés hay un que no. gran sacrificio y hay muchas cosas que pasan detrás del Pero- escenario, no malas estoy diciendo, No. cosas que ocurren, Sí, sí. qué pasa antes de salir a escena, muchas veces esos ensayos, los ensayos acá no se pagan, que la locomoción de cada actor se la tienen Sí, que pagar claro. ellos, que si piensan que van a ensayar hasta tarde, se tienen que llevar algo de comer, también se lo Ah. pagan ellos, digo, hay mucho sacrificio y muchas veces se quedan hasta horas muy altas y al sí. otro día hay que madrugar. Ah, sí. Digo, hay mucha cosa que muchas veces la gente ve, nosotros vemos el producto resultado final, sí, Claro. pero eso no es todo lo que pasa y buscar una sala, que la sala te dé para la cantidad de Exacto. funciones que querés. No, yo te digo, yo antes sabía, pero ahora sé un poco más al estar en claro. Cofonte. Y te digo que el tema de las salas es un tema que nos complicado. Y eso consultan es- continuamente, es muy continuamente, porque de repente habían quedado en 8 funciones. Cuando van para cerrar el contrato le dicen, mira, 4 Ay, sí. jueves y después dentro de 2 meses las otras 4. Pasa de todo. Sí, O sea que eso. todo eso que pasa hay que resolverlo antes del producto final. Sí. ¿Y esta es tu primera obra, sea a nivel profesional? No, ¿O ya hiciste? la primera fue Alcanza con que estés. Sí, claro. Tú hacías de la hija. Sí. Ahora me acuerdo, sí, yo De la te vi. nieta. Sí, estaba divina, sí, claro. La chica, la hija sustraída, digamos, Sí, ¿no? Ahí exacto. está. Sí, yo la vi en el Centro Cultural Ahí va, Terminal. exacto. Sí, me acuerdo perfecto. Sí, que ahí. yo le pregunté a Gonchi cómo te llamaba, pero yo me Sí. anoté todo atrás porque hay programas que son como afiches, entonces no Exacto, tienen los claro. nombres del elenco, tienen el nombre de la obra. Entonces yo me anoté todos quienes sean. Bueno, a María la conozco, pero digo, igual me anoté a Montiel la conozco, Sí. pero igual me anoté el nombre porque hay Exacto, alguna gente que claro. no, en tan pocas obras que hay en el año, que debemos llegar este año a las 300 fáciles, Poquitas. digo, para acordarte de todos los Ay, elencos no, sin sí, recurrir por a los favor. programas Está es muy difícil. Y decime, acá estaba Fernando Lofiego, que es Sí. un Ah, crack sí. en escenografía y todo, Es el ¿no? Y diseñador Nicolás de la Amoín. escenografía, sí. Exacto. Creador. Y esta obra de Joaquín Doldán, ¿qué te deja a ti, por ejemplo, que sos una chica joven, ¿no? Sí. Y que
que también estás atravesando por muchas cosas, porque la gente joven está en momentos también, unas veces turbulentos, otras veces Sí. más tranquilos, ¿no? Dentro de esta familia, ¿te identificás con algo no de tu personaje, sino, digamos, del entorno familiar que se te presenta? Sí, yo creo que sí. Sí. Como que me... Es como cotidiano, digamos, Sí, como que las relaciones Es muy están dentro cotidiano. de lo que... Claro. Sí, claro. Sí. Yo con ella siento que es mi abuela. Mi Mira qué abuela de lindo. verdad. No, o sea, yo tengo que decir esto, en el equipo se formó un equipo tan armonioso, ¿viste? Ay, Cuando qué lindo. el trabajo es con gusto, Sí, tal cual. es como con ganas que uno lo hace y lo hace, como decía ella, es como natural. Claro. ¿Tá? Yo la verdad que estoy re contenta porque Sí, es un hacía grupo precioso. mucho que no estaba Muy haciendo lindo. teatro y esta Es verdad, oportunidad, sí, es verdad. digamos, yo tuve un proyecto para antes de la pandemia, vino la pandemia y me olvidé. Y Laurita me convocó, gracias a Zucca Acosta, a la Sí, secretaria general de la SUA, querida Zucca. y bueno, la verdad que fue una maravilla, Sí, porque la la verdad conocí que a sí. ella que no la conocía, la única que conocía era Alejandra, Claro. que habíamos tenido también una oportunidad para hacer algo con Laura Barbosa hace muchos años y tampoco se produjo, así que ahora nos sacamos las ganas. Ahora sí. Alejandra, Sí, yo creo, a ver, capaz que me equivoco, pero yo me acuerdo de ti, capaz que hiciste más cosas. Tú trabajaste en una obra que dirigió Graciela Escuder. Ay, para aquella de Raqueliana, ¿no? Sí, en aquella el de la teatro. casa, pero tú no estuviste en un espacio no convencional, en una casa también. Era ahí, esa misma la hacíamos en la casa de al lado del teatro. Ay, qué Ah, lindo. claro, sí, porque No ahora era un ahora espacio convencional. Ahí está, La era la hacíamos casa, en la casa que estaba casona. tan buena. Estaba esa muy obra. linda esa Ah. obra. Esa obra sí fue si no me equivoco, fue en el 2016. Sí, fue antes de la Mirá. pandemia, sí, Sí, bastante antes. No, fue muy linda esa obra. Porque no es una de las actrices que tendría que estar más convocada, porque yo me acuerdo que sí, la verdad digo, porque a veces, una vez me acuerdo, no hace mucho hubo un estreno en La Escena y una señora que yo, no sé, ella dice que me conoce del Facebook, lo que pasa que Sí, a vos honestamente te deben conocer tanta no gente sé, que vos ni sabés pero tampoco. hay Sí. mucha gente, a mí vienen, me saludan, yo siempre saludo, Sí, obvio, claro. ¿no? Te acordás de mí y a Sí, veces le claro. digo, y si le digo que no, Ay, que capaz las se ofende, ofende, sí, no, no, claro. A veces digo, mira, tu cara, como Me suena. ese programa, tu cara me Me suena, suena. pero no te ubico, porque para decir honestamente, No, claro. de la mitad más uno no me claro. acuerdo. Es cierto, sí. Y esa señora, me acuerdo que yo estaba hablando con Fernando Rodríguez Compadre de que él estaba por preparar una obra y vi una señora que lo vino a saludar a él y me saludó a mí también. Yo dije, bueno, vamos a decir que la conozco, pero después de acá capaz que no la veo más. Y y ella le dijo, ay, ¿conocen a Estela Cuña? Ah, sí, le digo, claro. Ay, ¿por qué hace tanto tiempo que no actúa? Y yo no sé, señora, tendría que preguntarle a ella. ¿Qué van a saber claro. ustedes? Dice, ay, porque usted que es director, Se porque tiene que llamarla. Y yo decía, ay, sí, claro, ¿sabe lo que pasa, señora? Que a veces la gente se junta, Seguro. se conocen, se juntan, Qué son afines. Yo no sabía qué decirle, ¿Y porque qué le ibas a decir? claro, porque Obvio. la gente a veces no se da cuenta, pero uno lo pone en una Pero no, situación. claro. Y además, Yo qué sé por qué. nada que ver con ustedes, era de otra Obvio. cosa. Claro, no estaba en el tema Ay, qué nuestro, tonto. pero ella quería saber si la gente de teatro, Sí. obviamente No, que la lo que conocemos. pasa es que nosotros lo que tuvimos, y Fernando es un gran amigo, además, Sí, hicimos la carrera muy juntos, creíble, además. egresamos juntos, y es más, los que egresamos de esa generación de la EMAD hicimos como con 15 o más años un grupo que se llamó Ludens. Sí, Hicimos me acuerdo. muchas obras en ese tiempo, por eso la gente nos relaciona. Claro. Claro, Porque trabajamos muchas veces juntos, muchos de Claro. nosotros, ¿no? claro. Después quedaron pocos, realmente Fernando es uno de los pocos que va quedando, que sigue haciendo continuamente, me refiero Sí, al tiempo, ¿no? sí. Pero- Año tras año, como quien dice. Claro, en esa época me acuerdo que nosotros nos habíamos dispuesto a hacer
en el año por lo menos 2 obras, en Wow. el primer semestre y después el segundo. Qué Y lo bueno. hicimos, Qué lindo. después ya no, después ya nos cansamos y nos dividimos, Claro, pero Sí, la claro. amistad siguió, pero bueno, la profesional no. claro. Pero es cierto, yo hacía pila que no trabajaba, estaba militando en la parte sindical. No, pero eso yo sé que sí, porque te en veo, la parte claro. electoral. Por eso agradezco mil a Suquita, que fue la que le dijo a Laura de mí. Y que es una muy buena directora, Laura Biosco. Laura, Ah, Yo sí, por favor. la tengo, digo, la he visto con otras cosas, pero lo que hizo con la obra de Juana de Arco, digo, fue un trabajo Ay, sí. enorme. Ay, muy buena directora. Y nada fácil, digo, esa puesta en escena. Y bueno, y que a Malena Peralta tuvo una nominación al Premio Florencio como mejor Sí. actriz unipersonal, pero además después siguió presentando esa obra en distintas salas, Y siempre pero lleno. cantidad lo ha trabajado, digo, y la felicidades. verdad que es una de las Trabaja muy direcciones bien, que me parece Laura. más Increíble. acertada, y me imagino que en esta, No, pero además digo, que es como cosas de mujeres, ¿no? Ay, sí. Está muy linda, que se siente perdido por ese Emiliano y un poco. Ay, sí, Que claro. nosotros lo obnubilamos a veces. Sí, pero claro. no, pero realmente debo reconocer, es un trabajo, por eso te decía, estamos muy cómodas trabajando, y además Sí. Laura te deja trabajar, ¿viste? Porque Sí. ella no son de esas directoras tipo dictatorial que se Claro, hace lo que yo quiero. que creo Ella que al propone. momento actual puede quedar alguien, pero Pero en ya no, general ¿verdad? casi todos los directores dicen no, Ella- yo quiero que el actor aporten, tiene que explorar. Claro, de las dos partes, porque ella Claro. propone, y lo dijo bien claro, Sí. yo les propongo, chiquilines, esto, pero siempre lo hablamos, y eso es lo bueno. claro, El diálogo también existe Sí, en los ensayos. exacto. Sí. Porque todos hablamos, ella dice, se sintieron, es decir, realmente es muy cómodo trabajar si nos sentimos por algo incómodos. Ella siempre te pregunta, y realmente, eso sí, pocos directores lo tienen, ¿eh? Porque no solo es la dirección de la obra, sino de lo humano, me refiero. ¿no? Ahí está. En lo humano creo que es Sí, 10 tal cual. puntos. Por eso Qué estamos bueno, muy ¿eh? contentos. Yo realmente estoy muy contenta Sí. con la obra. En la vuelta, como quien En dice, en la vuelta. Ojalá que pueda mantenerme otra vez. Sí. Así la señora ¿Por se qué queda no? tranquila que voy a seguir. Hay que A lo avisarlo, mejor la hay que señora llamarla. La aparece señora, por ahí, claro, digo, y que uno se no quede sabe. tranquila que de aquí en más voy a hacer. No, la verdad que, y que, viste cuando te dicen un nombre de alguien que vos hace tiempo que no ves, y ahí caes de decir, Claro, tiene razón tiene la razón, señora, sí. hace Sí. mucho que no hace. Sí, ¿Por qué no. no la llaman? Tiene Sí, mucha sí. razón. Yo me acuerdo que lo último que hice fue en el 2020, me acuerdo, que Ah, fue, mira. era como una Plena obra pandemia. musical, era sobre la vida de Rosa Luna, que la Ay, dirigía, qué lindo. hay un director brasilero que más bien es coreógrafo, pero él fue el que hizo la puesta general. Ajá. Y yo hacía un personaje, más que nada era como el espíritu del medio, del medio sí. mundo, Ah, que mira. hacía como un poco la introducción. Después era algo musical y tenía que ver, por supuesto, con lo afrodescendiente. ¿no? Claro. Pero eso fue lo último que hice en el 2020. Y ya después, Claro, no hice sí, sí, porque después vino la nada. pandemia, Se vino la claro, pandemia todo. y bueno, está. Dice, hay algo que dice esta obra que habla de las grietas de la convivencia. Digo, cuando nosotros vivimos con alguien es casi inevitable. Pero, No sé, Sí. por mínimo que sea, Sí. un desacuerdo, pero es lógico, un además. cambio, Sí, claro. digo, de palabra, o en esto no estoy de acuerdo. Digo, estas grietas que mencionan acá, ¿son muy profundas o son salvables? No, son salvables. Son, sí. Son. Te diré que capaz que sí son profundas por el problema a lo largo del tiempo y Sí. que no sé. Que no se No se se habló. habló. Claro, Pero como sí que son cosas que no, de hace que mucho no, que tiempo. no surgen en el Exacto. momento, sino que Pero- se vienen arrastrando. Claro, Sí. pero es muy salvable. Es como una más. bola de nieve, Exacto. ¿viste? Que se Y va- Por eso te decía que lo bueno que tiene la obra, que no pensé que es un melodrama, sino que al contrario, muestra las realidades, pero también es esperanzador, como dijo ella. Sí. Es Está bueno esperanzador. eso. Porque estamos viviendo una vida muy loca, entonces es necesario este tipo de obras, ¿viste? Mm. Y el silencio de las flores, el título está más vinculado con la abuela. Con la abuela. Claro, no, porque muchas Justamente. veces hay cosas que uno, más allá de que sea algo vivo, porque tiene los ciclos normales, ¿no? De nacimiento, desarrollo y muerte, muchas veces hay un lenguaje de las flores, de las plantas, ¿no? Sí. Que
que lo entiende el que tiene un vínculo estrecho. Claro. De repente muchas veces podés encontrar a alguien que... Mi madre le hablaba a las plantas. Sí. Digo, Además se dice que hay que hablarles y ponerles música. también. Sí. Sí, también. Ah. Sí. Son seres vivos. Sí, es sí, lógico. sí, sí. Entonces, claro, uno puede parecer, yo a veces le digo, ay, mija, qué feíta que estás, ¿no? Sí, así no vamos para adelante. Y digo, y yo me río porque pienso, vos también hablarle a la planta, pero sí, se les habla, sí. Y digo, como decía el silencio de las flores, se me ocurrió algo que tuviera vínculo, Sí, ¿no? tiene que ver con mucho esa con abuela, la ¿no? abuela, sí. Tiene que No, ver, no sí. sé en la extensión de lo Tiene que que ver puede con ser, la abuela, pero además de su vida pasada. Ah. No solo de ese momento que yo te dije que es uno de los amores de Claro, la, porque de también la una abuela, no sé en qué edad te sitúan más o menos, Y pero yo le puse una edad, yo le puse más o menos Para mí unos 70. 60 y largo, yo no, Claro. vieja no lo vi. No, no es muy vieja esta abuela. Sesentona Es una larga. abuela sí, moderna. yo me imaginé sí, Sesentona que era larga. una abuela más joven. Sí. Digo, vivió Sí. varias vidas, ¿no? Porque Exacto. todos los que ya llegamos a esa edad de Vivimos los 60 y mucho. pico, vivimos muchas cosas que bueno, que de repente otros no las vivieron porque no se dio, no estuvieron en eso, o no pudieron, o no llegaron, o no tuvieron la oportunidad de atravesar cosas de repente que son lindas y Seguro. no, pues no todo en la vida es malo, ¿no? No, por supuesto. Claro. Pero digo, es la persona dentro de la casa que tiene más vida vivida. Es Sí. lógico, En años sí, por sí. lo menos sí, Sí, ¿no? por Y en supuesto. situaciones En pienso que situaciones también. también. Y bueno, es como si esta abuela, yo la veo como tratando, si querés, el elemento esperanzador que decía yo, es como el nexo entre estas dos generaciones, Claro. la nieta y la hija. O sea, creo que la función ahí de la abuela es eso, ¿viste? Es como Claro, porque tratar, además- tratar de unir. Porque Y más por además toda la experiencia a la que ella hija tiene. como que le tiene un conocimiento previo, ¿no? Porque la Claro. nieta viene a ser como lo nuevo, Es lo ¿no? nuevo. También lo nuevo, lo que no sabes qué camino Ay, va a sí, tomar, justamente. ni qué decisiones, Sí. o a veces no le llegas a percibir cuáles son los gustos. Exacto. Hay una cantidad de No, y a cosas que los veces que son está- más jovencitos Claro, están a veces como que una generación distante de Es uno, lógico, ¿no? uno no Sí. los conoce y además ni ellos mismos se conocen. No, Ese es el no. problema, no tienen la experiencia. Y además todavía. tampoco es la misma experiencia que la que tuviste No, con tu hija. por supuesto. Claro. Por eso te decía que es algo tan cotidiano esta obra. Y es tan actual, actual. por las problemáticas que se presentan, que, por ejemplo, las redes sociales en la nieta. Sí. Aunque ahora se ve mucho las inseguridades en los adolescentes, en los jóvenes con las redes sociales, de querer lo que tienen los demás. Ah, bueno. Eso muchísimo, de, bueno, este tiene tal cosa y por qué yo no. Claro. Este va a tal lado y por qué yo no. Claro, pero además que las redes tienen, no sé si decía a favor o en contra, pero tienen eso, digo, de que están todo el tiempo. Yo ayer estaba buscando un gimnasio, nada más, Ujú. pero básico. Sí. Después que se me ocurrió Ah, ir te a salieron mirar, 1000. Ay, hasta sí. el día de hoy digo, pero yo no necesito Claro, electro, no. no sé cuánto. Ay, Yo buscaba un Sí, gimnasio algo Claro. básico. Yo decía, y ahora todo esto, digo, como que hay un montón de cosas también que son incentivos por un lado, pero no sé hasta qué punto para los que son muy jóvenes, por los que somos más grandes, los que son muy jovencitos, es una tentación también, Sí, ¿no? claro. Porque sale el campeón tal, el buzo cual, la empresa tal que vende Exacto. esto, lo otro, y hay una cantidad, digo, de estímulos que te llevan muchas veces a comprar Sí. lo que no No necesitas, necesitas, exacto. lo que de repente no te lo vas a poner, Sí, pero tal que el cual. otro lo tiene y vos también lo querés Exacto. tener. Ay, sí. O algo tecnológico, o algo, un adorno, alguna cosa para el escritorio o para el liceo, que no la vas a usar, no te va a interesar, Ay, sí. pero que lo viste, Exacto. el color, esto, y fulano lo tiene. Claro, entonces, Se da mucho eso, porque yo no sé, yo crecí en una época distinta, no crecía pegada a marcas. Que Claro, hoy y los lo que pasa es jóvenes que es el están muy consumismo que apegados nos está a matando, todo por supuesto. eso, porque nuestros padres tenían una disponibilidad, pero
no se nos No había ocurría, tanta- no, pero además, no se ¿sabe nos qué? ocurría tampoco entrar en el tema de la marca, que si no es esto, No, no es lo no. otro. Bueno, Es- no estaba tanta la tecnología entre medio, solo la tampoco comunicación. tampoco la televisión que Exacto, no era lo que Claro. no todo el mundo tenía. Entonces, digamos, lo que yo veía en tampoco mi época, eran los avisos, como decíamos Exacto, antes, ¿no? que O los te- que- comerciales no, no. continuamente vendiéndote cosas. Era lo clásico, los Claro, comercios y además, clásicos no había que tanta había. diferencia, es decir, la persona que estaba en una clase un poco mejor que otra, no había tanta diferencia. Los No. niños jugaban a lo mismo, Claro. trataban Sí, sí, de sí. hacer lo mismo, es decir, No había cosas no había distintas, algo que vos cosas dijeras, que te yo quiero eso, y diferenciaran. no. Claro, capaz que algún chico que tenía una mejor situación económica, el papá le podía regalar, yo que sé, una bicicleta, que era Claro. lo máximo en ese. Claro, sí. Y capaz que otro le regalaba un monopatino, capaz que no le podía regalar una bicicleta, Ajá. pero el niño igual no tenía esa desesperación no por existía tener. tampoco lo Claro. competitivo. Exacto, a eso me refiero. Porque había como Él, una competitividad. claro, ¿viste? no, Vos tenés el muñeco que llora y el mío no llora. Entonces Ay, el mío sí. no es bueno y el tuyo sí. no había eso. No, los niños Ay, No, sí. yo jugaban. creo que a lo- como todos teníamos, bueno, donde yo vivía por lo menos todos teníamos alguna familia, teníamos algún tío además, Exacto. alguna tía, entonces recibíamos también regalos De de todos otros, ellos, claro. no era solo de los padres. Exacto, claro. Entonces lo que no te conformaba por un lado, Te te conformaba conformaba por el otro, ¿viste? Claro. Esas cosas que en las familias, ¿viste? Como que todos regalaban, eran otras épocas, Otras ¿no? épocas, Que se claro, podía, por supuesto. porque hoy todo tiene otros precios y hoy todo, ¿viste? Hay una cantidad de cosas que son incomprables por precio y todo, pero además esa competencia total que hay todo el Claro. tiempo entre marcas, diseños, digo, como que era otra sociedad, esa Eso es la es cierto, realidad, sí. era otra sociedad, se trabajaba de otra manera, se Sí. ganaba de otra manera, tenían más oportunidades, más opciones, la persona que trabajaba podía tener sus vacaciones, digo, era un contexto Claro. distinto. Entonces, el hoy, digo, para nosotros, comparamos. El que nació en este momento se encuentra con un montón de cosas que te llegan incluso como a tu grid, ¿no? Sí, Porque lo- empiezan Ay, los sí. amigos a hablarte, a decirte, vas a la fiesta y te vas a poner esto y lo otro. Digo, hay un montón de cosas que muchas veces van como creando, sí, esas grietas, esos malos entendidos Malos familiares, entendidos, ¿no? sí. Digo, porque Entonces, después capaz que todo se puede resolver, pero el tema es Es cómo eso. llegamos a juntar las Bueno, generaciones. esta ¿no? obra Que se tiene todo entienda. eso y ya te digo, lo bueno es eso, lo esperanzador es que se puede, siempre se puede. Ay, está, Sí. qué bueno. Entonces, yo por eso nos gusta la obra, por eso, Ay, por el sí, mensaje que precioso. da. ¿Y estrenan, chiquilinas? Estrenamos, mira, va a haber Hacemos un preestreno. el 7 de octubre Exacto. en la La Casa de la Pólvora. y cuyo director de la obra es también el director de la Casa de la El Pólvora. dramaturgo. Ah, el dramaturgo. mira, no Joaquín Doldán. sabía que Joaquín Doldán era el director de la sí, Casa de la entonces Pólvora. él mira. justamente él nos invitó para hacer ese preestreno allí Sí. y Y después después- estaríamos los domingos Los de octubre. domingos, sí. Domingo 12 de octubre, domingo 19, domingo 26 y domingo 9 de noviembre. Los domingos a las 20 horas. Y después viernes 17 de octubre, viernes 31 y 23 de noviembre, viernes a las 21 horas. Los viernes Y es en la horas, huella, ¿no? Es en en la la huella. Ay, es preciosa la huella. que la dirección es, Claro, si no me fue, equivoco, es Carlos Soriano, Quijano, yo sé sí. porque ya he ido, Ahí Carlos está. Quijano 1216. No se pierdan, como yo que Y pasé ahí de las las... entradas son por TIC. Ah, las entradas son por Por Red, Red sí, Tickets. entradas por Red Ticket. La obra y la compañía teatral se llama Ahí está. Batory. Batory. No olvidarnos. En escenografía Fernando Lofiego, en luces Nicolás Zamorín, músico original Alejandro Fleitas, son todos reconocidos. Reconocidos. Vestuario Loli Espósito, yo leí Sí, rápido, Loli. dije Lali, no. Loli. Gráfica Ángel Agmaño, bueno, que lo conocemos, Sí, claro. Angelito. Prensa Carla Duglio, que También la la verdad conocemos. tiene un trabajo enorme porque me ha escrito este año Sí. cantidad, Ay, porque sí. bueno, es divina además. Este es el primer proyecto, tiene 2 más. Me dice, tengo 3 obras. Bueno, anda tirando de a una. Le dije. Red la hace Claudio Marcelo da Silva y el maquillaje Giuliana Britos, porque me imagino que maquillaje Sí. tiene que haber, Sí, sí, obviamente, sí, sí, ¿no? Y
una pregunta. Esta obra, así como se presenta, ¿no? Desde tu perspectiva de una joven de 18 años, Sí. digo, pues casi todos, digo, la gente que va a hacer una obra de teatro avisa, le dice, le has dicho a tus compañeros, a tus Sí. amigos, y te preguntaron más o menos qué papel vas a hacer. Sí, bueno, los compañeros donde yo estudio, en la escuela del actor, sí, claro, se reinteresan porque como están En el métier. claro, es lo mismo. Claro. Pero está bueno, ¿sabes por qué? Porque hay mucha gente, yo doy clase en una escuela de teatro, y sabes que hay gente que no va al teatro, entonces yo no entiendo nada, porque hay gente que estudia para hacer teatro, pero no van al teatro, claro. entonces yo le digo, a ver, yo entiendo que algunos vienen en un horario y después se bañan, en la noche trabajan, y Claro. yo sé que el teatro en general es de noche. Pero a algún ver, día puede algo ser. que haya a las 4, a las 5 de la tarde, no sé, pero no se puede hacer una profesión sin ver. No, porque Digo, además es como un estás viendo cirujano a que tus nunca hace pares, nunca ¿no? hace Ay, una sí, práctica claro. de cirugía. Ah. No entiendo, porque ahí es una oportunidad para ver, a ver, no, esto es lo que yo no tengo que hacer, Claro, o no, sí, pero esto ¿sabés sí, qué, María o me Rosa? gustó, o me Sí, interesó. Siempre aprendés cosas nuevas. Por supuesto. Yo qué sé, Siempre. yo a veces me sorprendo, está bien, nosotros nos empezaron a llevar hiper chiquita, desde los 3 años al teatro, ¿no? Entonces yo pasé por una generación que ahora no está, No está, de claro. cantidad de actores que después de noche hacían las obras de adultos, pero yo qué sé, te puedo decir, Adela Gleijer, Tenuta, la misma Estela Pero, ¿tú te Medina, acuerdas? cantidad que hacían, y había todos los fines de semana Claro. teatro para niños. Es el único. Ahora solo en vacaciones Cuando de julio. uno creció, después el tema era que entre los 10 y yo qué sé, los 17 por ahí, estabas viendo poner un poco menos. Pero entre los 10 y los 12 y los 13 no tenías como hoy que hay un Claro. teatro adolescente. Claro. O Ahora seguían sí, viendo seguro. teatro para niños, que no daba, o empezabas a ver los vodevil, las Exacto, comedias exacto. que se Claro. hacían O alguna obra antes, musical, si o querés. musical, ¿viste? Porque no tenías para cubrir mucho, digo, no había una escala intermedia como hay ahora. Claro. Pero yo me crié viendo actores que mucha gente no conoce en absoluto, No. digo, toda Y aquella, además, toda recuerdo- aquella playa de Yo actores de la aprendí Comedia con actores Nacional, del que Teatro eran Independiente. maravillosos. Pero en aquella época también lo que ahora no hay, lamentablemente, es que los lunes eran Sí, lunes lunes populares, eran popular. los lunes que no se trabajaba para que los actores pudieran ver o Mirá. alguna obra, por ejemplo, los actores sabían que venía alguna obra Sí, extranjera, extranjera o ese algo. lunes lo tenían para eso. Ah, Entonces mirá. siempre estabas viendo cosas porque es necesario. Y tenés además razón, estaba Rosa. el público, ¿no? Un público que como hoy trabajaba sábados y domingos. Claro. Porque vamos a entender, este era otro país y era otra forma de encarar el teatro. Se encaraba teatro de temporada. Exacto. Eso no existe Ya no más. existe 4 más. funciones afuera y hasta el año que viene no hacen más. Ahora Antes eran de podrás 3 tener meses, de 2 meses, yo recuerdo. como obras. flojo, porque Sí. el herreo estuvo Ah, el herrero. millones de años. Pero, por La empresa favor. por un momento de locura, idem. Claro. Bueno, Barro Negro va en el 30 Bueno, y Barro pico. Ah, sí. Pero había obras, si miran archivos, fotos viejas algún día, van a ver, por ejemplo, Esperando la carroza, Carroza, sí. las colas, aparte Ay, las sí. colas, ¿no? Que doblaban ahí, rondó, y eran obras que estaban, pero el tiempo, hasta que no había, hasta que se acababa el público, Sí. que no se Sí, acababa Además, casi en nunca. el circular hacían Yo era esa obra socia la seguían de- haciendo yo era- y hacían nuevas obras, pero Claro, esa la mantenían. La mantenían. Yo era socia del circular y del galpón. Exacto. Porque Ajá. antes me acuerdo que venía Hugo Leao a Sí. cobrarnos, ¿no? Y eran unos papelitos Los chiquitos papelitos. así que te daban. Pero claro, el herrero no se movía. Entonces, claro, después vino todo este tema socioespectacular que tienen que bailar Sí. continuamente. Pero antes, esa misma obra, bueno, si te había gustado, la veías 2, 3 veces, porque 5, Sí, 6. claro, Pero digo, pero- muchas veces pasaba que, además de hablar la cantidad, ¿no? Ponerle que al año podía haber como una exageración, 30, 40 Sí. obras, como muchísimo Claro. era, muchísimo. Porque claro,
las obras que se estrenaban Eran tenían largas. éxito, a Claro, nadie seguían se le en la- ocurría. no, Hoy no. obras que la gente aplaude de pie, que tienen un éxito de Sí. público y Que de podían boletería, seguir. Mm. Claro. bajan. Sí. No, porque Entonces- además los del elenco a veces tienen otros Proyectos. Lo que pasa que proyectos. como hoy ya se sabe que las obras tienen una duración determinada, la gente se compromete, en 2 o 3 sí, proyectos. Claro. Entonces vos querés seguir o, Pero no o tenés a podés la agregar funciones o podés hacer una temporada más larga, pero no contás con la Exacto. gente. Es complicado, Exacto. chiquilines, hacer teatro. No sé si en este país, pero en estos momentos está complicado. Pero lo bueno es que se haga Sí, y que por la favor. gente que la haga está contenta Sí, y eso que es esté fundamental. así contenta. Recuerden, El silencio de las flores. Tiene un nombre poético El- divino. Ay, Sí, hermoso, el hombre hermoso. De Joaquín Doldán, dirige Laura Biojo, Estela Maicuña, que la tenemos acá, Valeria García, Alejandra Acevedo, que la tienen que conocer, y Sí. Emiliano Castro también. Estas 4 Castro personas. Martínez me dijo que dijera porque quería los Ah, 2 apellidos. Bueno, Castro Ahí Martínez. está. Ahí va. Así se queda contento con Y Martínez. viva España. Ahí está. Y estos 4 actores y actrices le van a dar vida a una familia y un de afuera que algo tendrá que ver dentro del entorno de esta familia, pero bueno, pues algo está, ¿no? O sea, Sí. que está, aunque sea la mesa está servida, va a decir, así que está. Y veremos qué pasa, qué tal es esa grieta, qué es lo que hay que subsanar, cómo lo subsanan, porque como dice Estela, se puede. Claro Entonces, que si se se puede, arriba abuela, entonces arriba nieta y arriba la mamá que anda por ahí. Bueno, les deseo lo mejor, Ay, muchas chiquilinas, y nos gracias. vamos a ver, Gracias. por supuesto, nos Claro vamos a que no, ver. tenés que ir. No me prometo la casa de la polvora porque es lejos, pero Bueno, acá claro. la huella sí, Sí. pues la tengo Tenés cerquita. dentro de mi país. Sí. tenés Dentro de cerquita. mi ciudad está. No vamos a ir sin lugar a dudas, porque además lo sigo muy de cerca porque he visto prácticamente todas las obras de Joaquín. Y además porque más allá de eso, sea el autor que sea, nos encanta el teatro, Ah, estamos claro. ahí al Nos pie del faltó cañón. agregar que el preestreno en la Casa de la Pólvora es gratuito. Sí, sí. Bueno, eso no lo No, dijimos. no, no ¿no? hemos dicho. eso. Gracias, que te acordaste. Sí. Está perfecto. Es Así que gratuito es para una, quien quiera. no hay excusa entonces. Sí, tienen no que hay ir. excusa, porque lo único que van a gastar es en el bus, y en el bus van a gastar casi siempre Sí. cuando se traslada de un lado a otro. Eso Así sí. que el preestreno, que es el 7 7 de El octubre 7 de a las octubre, 20 a las horas. 20 a las 20 En horas la Casa es de la con Pólvora. entrada gratuita. Entonces, no te podemos hacer más teatro independiente, mijo, no pidas más, por favor, porque no pidas más, porque es mucho, si no, Bueno, muchísimas Bueno, no, gracias, gracias a Estela, ti. gracias, Por Vale, favor. un éxito total, que yo creo que sí, que lo van a tener sin duda, porque además hay mucho ánimo, hay muchas Sí, ganas de sí, la hacer, verdad que sí. hay mucho compromiso, y eso es lo que hay que tener. Un beso, Leonardo de Armas. Ah. Eso es lo que hay que tener cuando se está frente a Claro un que hecho sí. teatral, ¿no? Claro que sí. Con ustedes nos encontramos mañana con más Teatro al Día. Chau, chau, viene la foto. Chao.